Bien, el día de hoy queremos abordar un tema que tiene mucha trascendencia, el tema de los trasplantes, la donación de órganos particularmente. Nos interesa mucho fomentar esa cultura. Creo que nadie puede estar ajeno, ni él, ni su familia, ni sus amigos, a esa posibilidad. Por eso hemos invitado a 3 personas que nos van a ayudar mucho a entender este tema y tratar de identificar dónde está Sonora, qué oportunidades tenemos, qué más tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Quiero dar la bienvenida a la doctora Marta Susana Pérez Cornejo, coordinadora hospitalaria de donación con especialidad en medicina interna y terapia intensiva. Doctora, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. También quiero dar la bienvenida a Beatriz Castillo, que recibió un trasplante de riñón hace 9 años. Así es, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Y al doctor Ernesto Duarte Tagles, cirujano médico y además trasplantólogo de hígado y riñón. Gracias, doctor. Gracias por la Pues invitación. empiezo contigo, doctor. Platícanos este contexto. ¿Qué es este tema de los trasplantes? ¿Qué papel juega en la medicina? Híjole, pues bastante, ¿no? Es muy importante los trasplantes porque ofrecen la única alternativa, la única posibilidad de curación ante ciertas enfermedades donde los órganos ya no funcionan. Digamos que una enfermedad terminal del órgano. Y aquí sí quiero aclarar, este concepto a veces no me gusta usarlo porque la gente relaciona lo terminal con el cáncer, ¿no? Claro. Pero no es en este el caso. El daño ¿no? de un órgano también puede causar esa situación, ¿no? Que deje de funcionar. La insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, que no es otra cosa que una insuficiencia hepática del hígado para hacer sus funciones, ¿no? Entonces, cuando ya el órgano ya no funciona y necesita de algo externo que lo supla, entonces ahí es cuando se viene el trasplante como la posibilidad real. Vamos, lo que hay ahorita, por ejemplo, en insuficiencia renal, hemodiálisis, pues es una terapia sustitutiva, así se le conoce. En el caso del trasplante, pues es una terapia restitutiva, ¿no? O sea, restituye la función. Claro, no del órgano que ya está mal, sino a través de colocar otro órgano. Aquí hay como que 3 factores. La persona que tiene o que necesita el trasplante, la persona que dona el órgano y el médico que sabe, digamos, resolver esta oportunidad. Sí, claro. Y todo empieza, en el proceso del trasplante, todo empieza de la segunda persona que has mencionado, de la donación. De la donación. ¿No? Porque se detectará la enfermedad, el médico le dice al paciente, ¿sabes qué? Pues tu posibilidad es un trasplante y hasta ahí puede quedar todo, ¿no? El asunto es qué tipo de enfermedad es lo que tiene para ver qué tipo de trasplante es al que puede acceder. Exacto. Doctora Susana Duarte, perdón. De Duarte. Exacto, me fui con la finta. Quisiera preguntarle, este asunto de los trasplantes es un asunto que crea mucha angustia, ¿no?, entre el paciente y los familiares, porque desafortunadamente a veces no tenemos suficientes donadores, ¿no? Y tienen que esperar, ¿no? Por supuesto. Esta es justamente una práctica médica donde no hay que tú digas, bueno, voy y me compro un dispositivo que necesito o tengo el suficiente dinero y me compro el medicamento que necesito, sino que precisamente requiere de la solidaridad de la gente, de la información que tenga la gente. Y digo información con respecto a la donación de órganos porque hay muchos mitos y leyendas urbanas que a veces te hacen crear o creer cosas diferentes a lo que es la donación y eso es lo que la gente a veces hace que no quiera donar. Pero cuando realmente estás bien informado, pues justamente de ahí vale que sepas quiero ser donante. Claro. Y es justamente lo que, retomando tus palabras, la angustia que vive el que necesita un trasplante, pues de esperar que alguien quiera ser. Porque yo creo que no puede haber
oportunidad más digna y de una mayor generosidad de darle un poquito de vida cuando uno ya no lo necesita a otra persona que lo está esperando, ¿no? Así es, fíjate que el avance de la medicina precisamente ha permitido esto. Con el advenimiento del diagnóstico de muerte encefálica, sabemos lo que es la muerte encefálica, la muerte del cerebro, que te permite que la persona, en este caso el cadáver, cuando se ha determinado o diagnosticado la muerte cerebral, sus órganos todavía están funcionando, no así su cerebro, y funcionan los órganos, pero de manera artificial, pues apoyada por los medicamentos. Entonces, en ese momento es cuando pueden ser donantes. Tú ya no lo vas a necesitar porque al estar muerto tu cerebro estás muerto. ¿No? Es irreversible totalmente. ¿No? Entonces, puede ser algo al respecto. Aquí sí, es importante aclarar, bueno, ella está mencionando lo de la donación por muerte encefálica, ¿no? Quizá irnos un poquito atrás entre la pregunta del trasplante y esto. No hay que olvidar que hay dos tipos de trasplantes, ¿no? El de donante vivo, que Ena lo podrá comentar ampliamente, y el de donante cadáver. El de donante vivo solamente es para ciertos órganos. ¿Por cuáles? El riñón, porque la persona tiene 2 riñones y puede darle uno. Una parte del hígado. Generalmente es, por ejemplo, de la mamá o el papá al niño que tiene cirrosis hepática, o un pulmón, a alguien que tiene un problema de insuficiencia pulmonar y se les da un pulmón, o por ejemplo lo que están desarrollando mucho los asiáticos, que es el trasplante de páncreas partido, ¿no? Sin embargo, lo que es muy común y para fines prácticos lo que funciona en México es lo de riñón. Ahí hay mucha actividad de donación y de trasplante de vivo, pero donde está muy bajo México es en el de donante cadáver, y es donde lo que es precisamente esto, doctora, ¿no? La mala información, estos mitos, como tú decías, que generan que la gente se preocupe para algo que no tiene sentido, ¿no? Así es. Mira, creo que tiene mucho que ver con nuestro medio. Realmente, con nuestro medio, nuestra, ¿cómo llamarte? Cultura, idiosincrasia, que realmente celebramos a la muerte, pero pocas veces hablamos de ella con las familias. Claro. O sea, es muy raro, al menos en nuestras épocas, hablar o sentarte a hablar con tus papás y decir qué va a pasar cuando yo me muera. Generalmente, no digas eso, de eso no hay que hablar. Como un tabú, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema, y esto implica hablar de la muerte y tomar la decisión en base a estar bien informados. Eso permitiría prepararse y tomar oportunamente, por ejemplo, este tipo de decisiones de donar nuestros órganos en caso que ya no lo requeramos, que tengamos, como bien lo decías, una muerte cerebral o alguna oportunidad de donar a un ser querido, ¿no? Así es. Retomando lo que dijo Ernesto, el doctor, es una vez que yo fallezca, yo puedo ser donante, sí, puedo donar órganos o puedo donar tejidos. Órganos es cuando tienes la muerte encefálica, tu problema es porque tu cerebro ha fallecido, y es cuando los órganos están pues todavía, lo que dicen, a corazón latiente, y puede ser donante. Pero si por alguna situación, como el que llega infartado, se detiene primero el corazón, que es la manera que todos tenemos más el concepto de la muerte, que se detiene el corazón y ya, bueno, pues puedes donar también tejidos. ¿Qué tejidos son? Las córneas, puedes donar piel, puedes donar hueso, y eso, si ciertamente no salva vidas, sí puede mejorar sustancialmente. Claro, tu calidad de vida. Exacto. Muchísimo. Gente que no ve, que necesita un trasplante de córnea, tú lo trasplantas y salen que puede volver a realizar su vida cotidiana, ¿no? O personas que por algún
tipo de tumor, ha perdido gran parte de alguna extremidad o necesitan injertos óseos, pues es de ahí justamente de cadáver de donde se toma. Muchas oportunidades. Claro. Ena, tú viviste esta experiencia hace 9 años con la donación de un riñón. ¿Cómo fue la situación? ¿Fue angustiante esperar que hubiera un donador? Fíjate que sí, mi situación fue un poquito diferente en el sentido que yo no viví una enfermedad crónica. Realmente fue de golpe, a partir de una infección en el estómago. ¿No tenía ningún antecedente ni nada? No del que yo estuviera consciente, ¿no? Que Es yo importante tuviera decirlo síntomas. porque a veces creemos que es cuando alguien tiene una enfermedad que dura muchos años. Esto puede suceder desafortunadamente a cualquiera en cualquier momento. Así me sucedió a mí. A partir de una infección en el estómago desarrollé una septicemia, que es una infección generalizada de todos los órganos. Me llevó a estar 2 meses en el hospital, 1 en terapia intensiva, 8 días en coma de esos días, y a partir de eso fue que me dio una insuficiencia renal. Fue entonces que 1 mes después de haber salido del hospital, entre comillas, bien, porque como me decía el doctor, tú estás en condiciones de salir, más no estás dada de alta, porque mis riñones ya en ese momento estaban funcionando al 11%. Yo en ese momento fue que me vi en la necesidad de buscar un donante. Afortunadamente en mi casa hubo de 5 hermanas, una alzó la mano. Sin embargo, pues bueno, hubo un momento en el que yo viví la angustia de dónde iba yo a obtener ese órgano, porque se pensó por un virus que tenía mi hermana que no me lo iba a poder donar. Sin embargo, pues bueno, sí pudo ser al fin ella, porque ese virus era tratable y demás. Sin embargo, sí, en ese tiempo en el que se dudó si ella podía hacer y mis otras hermanas no podían hacerlo, pues yo viví y compartí esa angustia que muchos de los pacientes que no obtienen un órgano de una familia, de su familia, pues sienten, ¿no? Y realmente sí es muy, muy angustioso saber qué vas a hacer y darte cuenta que por más que tú le eches ganas, que te cuides, que seas muy meticulosa en tu propia salud, no depende de ti, depende de la generosidad de alguien más. Pero aparte, dices, no, al menos yo no podía sentir, no tendría yo el valor, no lo tuve ni lo tendría ahorita, de pedirle a alguien que me lo diera. O sea, ¿me puedes dar un riñón? No, es algo muy complicado. Sí, y peor aún, esperar que alguien muera para que tú puedas salvar tu vida. Qué contradicción, ¿no? Así es. Entonces realmente dependes de la generosidad de alguien más. Vamos a revisar más con este tema. Estamos hablando sobre el tema de los trasplantes, una segunda oportunidad que se le ofrece a las personas por otras que generosamente las apoyan. Regresamos un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el tema de los trasplantes. Ena, tú nos narrabas pues esa angustia, ¿no? de tener la necesidad para salvar tu vida de un trasplante y pues esperar la generosidad de alguien integrante de la familia o de alguien que pudiera donar en caso de muerte, ¿no? Eso te ha cambiado la perspectiva, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a esa gente que todavía tiene dudas de si autorizaría donar, que me parece que es algo imposible de creer, pero existe, ¿no? Toda esa idiosincrasia que creen que es malo o que les afecta o que va en contra de la religión, ¿no? Claro. Lo que les podría decir es, no esperen a estar en esa situación, que no esperen a ver que alguien de su familia pueda necesitarlo. Yo viví la angustia que pasó mi familia, viví mi propia angustia y es algo realmente desesperante y se siente una impotencia terrible porque no depende de uno. Depende de que alguien generosamente decida hacerlo. Y de verdad yo siento que debemos informarnos de este tema antes de estar en esa situación. Afortunadamente existe la donación de cadáver, que desafortunadamente no se da tan frecuentemente, y esa es la solución para evitar que la gente que dona en vida corra el riesgo por su familia, porque a final de cuentas corren un riesgo. Claro. La solución es a través de la donación de cadáver. Y es muy importante que nos informemos
porque la donación encefálica se da pues cuando alguien ya falleció. Si la gente en general está informada de que salvan vidas, que son niños, que son adultos, que son jóvenes, que cualquiera podemos estar en esta situación en cualquier momento, creo que lo tomarían con con una actitud mucho más positiva a la hora de enfrentarse en el momento en que la doctora Susana o cualquier otra persona les solicite los órganos de su familiar. Así es. Mira, Marco, aquí quisiera yo comentarte esto. No es fácil. Yo como coordinadora hospitalaria de donación y mis compañeros que se dedican a esto, que nos dedicamos a esto, no es fácil. No es fácil acercarte a una familia que está en un momento muy difícil, porque acaba de perder un familiar, le acaban de decir que está muerto. Y en ese momento donde hay una serie de emociones, muchas emociones, y que no puedes postergarlo para de aquí a una semana que pase un poquito el duelo. Porque además el tiempo aquí es el tiempo crítico, premia, ¿no? Exacto. Entonces, el tenerme que acercar, lidiar con ese dolor, porque también obviamente te llega, claro, o sea, lo sientes, lidiar con este dolor y explicarles de lo que se trata y todo esto. Muchas veces esto es un trabajo difícil, muy difícil, no solamente por las horas que tienes que estar ahí, sino, insisto, por la cantidad de emociones que manejas. Pero es un acto de responsabilidad, hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle, claro, pero cuando a veces sumamente agotada digo, no, ya es la última vez, o sea, ya estoy. Realmente digo, no, sigo adelante. ¿Por qué? Porque yo soy donante, obviamente. Mi familia lo sabe. Y aquí lo importante es porque he visto, sigo trabajando en esto a pesar de lo cansado, porque he visto los beneficios. He visto a la gente cuando se beneficia de esto, o sea, los que reciben. Por ejemplo, ver a Ena, que es una mujer súper activa con sus hijos, para arriba y para abajo, esposa, madre, trabaja, etcétera. Qué padre ver a los pacientes. Bueno, ahora acaba de pasar el día de la donación, pero ver a los trasplantados de hígado que andan como si nada y que regresan a su vida. Cuenta su vida, ¿no? Normal. Entonces dices tú, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena porque de otra manera, pues, ese cuerpo de la persona que ha fallecido, y si no donan, bueno, pues se pierde. Supongo que a veces no te ha ido bien cuando has planteado el tema, ¿no? Hay gente, y esto es muy respetable, y se los digo en el momento, aquí no estamos para juzgar a nadie ni decir, si usted no dona es muy malo. No, esto es totalmente respetado, voluntario. Que te dice no, porque yo quiero que se vaya completo, no quiero que le haga nada, así me lo dio Dios, así quiero que se lo lleven. Otros son no quiero donar, pues ¿por qué no? Pero ¿por qué? Tratas un poquito de hablar con la gente, de entablar cierta, y a veces es un no, ¿por qué no? Otras están muy dolidos, a veces con el trato que han recibido en el hospital, o no entienden la pérdida, ha sido muy súbita. Exacto. Y todo esto, bueno, tienes que entenderlos, insisto, no se trata de juzgar a nadie, sino, pero lo que siempre les digo, y lo pongo en la otra parte, es, si en este momento, suponiendo que tu familiar, que acaba de fallecer, necesitara de un órgano para seguir viviendo, ¿lo trasplantaría? Pues, por supuesto, doctora. Bueno. Eso estamos pidiendo. Entonces, un día estamos de este lado, pero otro día podemos estar de aquel, a la espera de alguien, que alguien diga sí quiero donar. Eso es muy importante. Y ahí pudiera hasta verse muchas veces cuando alguien fallece, empiezan las preguntas, ¿no? Las autopreguntas, ¿por qué? Si era tan bueno, bla, 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 bla. Pues a lo mejor ahí es invitar a tu audiencia a que si desgraciadamente se ven en esa triste realidad, si se preguntan por qué se murió,
pues para que tenga significado esa pérdida, ahí está. Ahí puede tener un significado la pérdida de un ser querido. ¿Cuál es? Pues el ayudar a alguien Poder más, ayudar ¿no? a otros, ¿no? Que eso es muy importante. Porque es muy importante recalcar ahorita que comentaba la doctora Susana, de que cuando se da la situación de la posible donación, no se le pide el parecer a la familia. Por eso ahorita ella dijo, yo soy donante y mi familia lo sabe, ¿sí? No se le está pidiendo la autorización de la donación a la familia, Marco? Se le está pidiendo la opinión o la forma de pensar en torno a la donación del que falleció, para que entonces hagan la voluntad de él. Que transmita, si es que en algún momento el fallecido lo dijo, Exacto. porque es lo que se les dice, bueno, ¿alguna vez hablaron de esto? No, hay quienes me dicen sí. Y él, recientemente, hace poco, me dijeron, sí doctora, nosotros entendemos, pero ella dijo que no. Se habló del tema y dijo que no quería ser donante. Se respeta. Así es. Pero otros que me han dicho, yo no soy donante, doctora, pero mi hijo me dijo que él sí, y bueno, pues terminan donando. Entonces, Qué importante eso, y todo empieza de entenderlo, ¿no? Y de platicarlo con tiempo, ¿no? Cuando uno no está en esa situación tan difícil, ¿no? Yo creo que tenemos que quitarnos ese tabú, tenemos que hablar de la posibilidad de la muerte, ¿no? Y de todas las implicaciones, no solamente en términos de testamento, sino también en términos de cómo podemos seguir ayudando todavía después. Y creo que no puede haber una cosa más honrosa que darle un poquito de vida a los demás. Yo, si me permite, yo cambiaría incluso la palabra que acabas de usar de la posibilidad de la muerte por la certeza de la muerte. Así es, o sea, tienes razón. Nos vamos a morir aunque no queramos, ¿no? Exacto. Y entonces, vuelvo ahí a lo mismo, bueno, que tenga significado esa muerte y sí, pero es muy importante que lo platiquen en familia. Por eso, por lo que decía, o sea, no se le está pidiendo la autorización, porque a mí en ese momento, yo no quiero saber cuál es le va a decir el médico, tu posición en torno a la donación. Sigue teniendo derechos a un fallecido. Exactamente. ¿No? Por eso lo acabo de mencionar. Hemos tenido casos donde dicen, no, yo no estoy a favor, pero me dijo que sí y ese es su derecho. Así es. Entonces lo respeto, y puso el ejemplo caso contrario. Aunque ahí entra la situación y lo de los medios de comunicación, y nuevamente a tu audiencia a invitarlos, que el problema de esos la mayoría de las veces, y como muchos, va por la ignorancia, por el desconocimiento. Desconocimiento, como bien mencionas, de todo esto, que genera un miedo, una incertidumbre, y entonces en automático es un no, ¿verdad? Pero cuando se le explica, y acaba de tener recientemente la doctora un caso donde dijo, no sé si tú quieres abordarlo más, donde si dijo... quieres, vamos no. al siguiente bloque para poder darnos Claro. el espacio suficiente. Estamos hablando sobre los trasplantes y la donación. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre trasplantes. Doctor, este tema de los trasplantes en México está muy regulado. Hay leyes, hay procedimientos. ¿Qué es lo que se requiere para donar? ¿Qué se necesita desde el punto de vista legal? Para donar, bueno, sí, está bien reglamentado, es todo un capítulo, el título 14 de la Ley General de Salud, y tiene su reglamento respectivo. De ahí, por ejemplo, con todo esto, uno de los mitos que se vienen por debajo es lo del tráfico, ¿no? Porque está perfectamente bien regulado y está todo en un sistema informático. Está controlado, Está ¿no? controlado. La ley establece que existen dos tipos de donantes, el donante tácito y el donante expreso. El donante tácito es aquel, antes era, si tú no eras donante, a menos que hayas dicho, ya después se cambió. Y ahora aquí en México todos somos, si nunca dijimos que no, todos somos donantes. Okay. Pero la misma ley establece en un apartado del párrafo, dice, pero se le va a tomar el parecer a la familia
en el orden de prelación establecido. Esposo, cónyuge, hijo, mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y el donante expreso es el que lo escribió, el que dijo y lo dejó. Y Por ejemplo, en el caso de las licencias que nos preguntan y ahí expresamente decimos que estamos dispuestos a donar. Incluso el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes establece incluso que puede ser hasta en acta notariada, ¿no? Entonces, y ahí el expreso ahí puede decir, soy donante y qué voy a donar, o puede decir, no soy donante. Okay. Entonces, y esa es la que tiene validez. Ahora, ¿y qué es lo que tenemos? Que en el donante tácito, que es la mayoría de las personas, como se le toma el parecer a la familia, entonces, si nunca lo comentó del tema, es un donante. Y entonces se le toma el parecer. Los coordinadores hospitalarios de donación toman el parecer a la familia. ¿Cuál era el pensar? Si dijeron, es que nunca lo hablamos, bueno, resulta ya viene ese proceso de palabras más, palabras menos. Bueno, la donación es un acto altruista, de bondad, solidaridad, etcétera, etcétera. Argumentan con esos argumentos. Y usted que conocía al fallecido, si aquí lo tuviéramos enfrente, ¿qué diría? ¿Sí o no? No, pues sí. Bueno, pues entonces vamos para adelante, ¿no? Doctora, entonces puede haber casos que por desconocimiento a lo mejor el paciente había manifestado que no quería donar y esta opinión la puede cambiar su familia después de fallecer, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, y te voy a poner el ejemplo de este último caso del que comentábamos hace un momento, se diagnostica el paciente con muerte encefálica, me acerco con la familia para ver qué es lo que habían comentado en vida la persona, y después de que les pregunto me dicen, él había dicho que no era donante. Bueno, pues inclusive en ese momento hablé con las hijas, le hablaron a la mamá para que, confirmara esto. Entró la mamá y me dijo, sí, efectivamente, a mí me dijo que él no quería ser donante. Ok, entonces, pues de todos modos les agradecí, empezamos a comentar y de pronto ahí mismo una de las hijas me pregunta, oye doctora, y a ver, háblame sobre la donación de órganos, qué pasa, qué se toma, cómo es, etcétera, ¿no? Entonces empezamos finalmente a darles la plática informativa ahí. Me dicen, bueno, les agradezco el haberse tomado el tiempo para darme lo que había decidido el fallecido, y en lo que voy a ver, porque querían despedirse de él, regreso y vuelven a entrar la hija y la esposa y me dicen, doctora, queremos hablar con usted, tenemos una noticia. Y yo, dígame, traemos buenas noticias. ¿Y cuál es? La noticia es que sí, sí queremos donar. Wow, le dije, bueno, ante todo, muchas gracias, pero ahora platíquenme cómo estuvo. Me dice, es que creemos que mi papá al tomar esa decisión la hizo sin información. Que si él hubiese escuchado esto, seguramente estaría encantado de donar. ¿Por qué? Porque él siempre fue muy altruista, él a él le gustaba ayudar a la gente, inclusive quedarse sin nada para darle a otros, etcétera. O sea, que era un hombre muy bondadoso, ¿no? Altruista. Entonces, dice, y creemos que nos dijo que no porque no sabía esto que nosotros sabemos. Pero seguras estamos que sí. Y aceptaron. Afortunadamente, los órganos han sido trasplantados con bastante éxito. Entonces, qué bueno que se puede revertir. Ena, ¿cuál es tu sentimiento a la familia de la persona que te donó el riñón? Y de los que, en el caso de tu familia, pero ¿cuál crees que es el sentimiento de los que reciben la donación de otras familias? Es un sentimiento de agradecimiento impresionante.
Bueno, ¿te refieres a los receptores? En tu caso, tu hermana que te donó, pero también en el caso de otros que reciben donaciones de otros. Lo sé por mí misma, es un agradecimiento enorme hacia la persona que te lo donó, en este caso fue mi hermana. Yo tengo la oportunidad de agradecerle directamente todos los días, cada vez que tengo la oportunidad, le reitero el enorme agradecimiento que me dio, el devolverme la vida, el no haberle quitado la madre a mis hijos, una hija a mis papás, una hermana a mis hermanas, y sé de otros receptores que también están eternamente agradecidos. E inclusive me ha tocado ver cómo familiares de donantes de cadáver, al ver la felicidad que le dan a los receptores, sienten una paz y una tranquilidad enorme al ver que la muerte de su familiar no fue en vano, que le pudo dar felicidad y vida, y no poquita vida, una vida completa a otra persona que realmente quiere vivir. Es un sentimiento enorme de bendición con el que te quedas. Antes de que tú tuvieras tenido que enfrentar esta situación, ¿habías conocido a alguien, te había platicado de la donación? Sí, había escuchado, consideraba que era algo muy bonito, sin embargo no estaba informada. Yo decía, sí, pero no me había tomado el tiempo de analizarlo. Y creo que eso hace la diferencia, que te sientes a pensar, bueno, en realidad, ¿qué quiero que pase con mi cuerpo después de que ya no tenga vida? Y si tengo la oportunidad de donar mis órganos, porque no todos los que fallecen pueden donar los órganos, si tengo la oportunidad, si lo daría o no. Tomarme eso yo creo que hace la diferencia en todos aspectos, y yo no lo había hecho. A veces tenemos información, pero muy superficial, y como que no nos compenetramos, como tú dices, no entendemos todas las dimensiones que tiene una decisión de este tipo, ¿no? Y las implicaciones que podría ser para otros más, ¿no? Así es, y yo creo que cuando una persona vive esta situación de trasplante, no nada más se mueve la familia, se mueve la comunidad donde se desenvuelve esa persona. Hay muchos efectos, ¿no? Exacto, sí, porque todos se dan cuenta del sufrimiento de la familia, de la pareja, de la familia, independientemente del de la persona, ¿no? Se dan cuenta de todo el sufrimiento alrededor, y he visto que se logran cambios a nivel comunitario, como sucedió en mi caso, ¿no? Desde grupos de oraciones, desde gente que me apoyó con mis hijos, porque pues estuve 2 meses fuera de mi casa, y mis hijos tenían necesidades, la escuela siguió, todo siguió. Entonces fue un apoyo tanto familiar como comunitario impresionante, y te quedas con esa sensación de que eres realmente bendecida, eres realmente apoyada, y amor a más no morir. Y te genera un compromiso, supongo, de cara. Es una forma diferente de ver la vida aquí en adelante, ¿no? Así es, yo ese rato que tuve de no saber si mi hermana me lo podía dar o no, me marcó, me dejó una cicatriz en el corazón, que desde entonces yo no dejo de pensar en quienes no logran obtener el órgano de su familia, quienes están en la lista de espera, bueno, todos, yo también estuve en la lista de espera, pero que yo estuve horas, y no dejo de pensar en quienes están ahí no nada más horas, sino años. Y se les está acabando el tiempo. Y es una competencia, es una carrera en contra de su propio cuerpo que se está envenenando. No es contra alguien más, es contra sí mismo. Creo que nos tenemos que tomar el tiempo de vernos en esa situación para sensibilizarnos que nosotros podríamos cambiarla con algo tan sencillo como aceptar la donación. Vamos a regresar un momento más con ustedes para cerrar este programa. Bien, estamos regresando, queremos seguir hablando sobre el tema de trasplantes. Doctor Duarte Tagle, ¿cómo está México en relación a otros países en materia de donaciones? Dicho simple y llanamente, mal. Mal. En donación por muerte encefálica, en donación por cadáver. Porque en donación de vivo, hablándose de riñón, son de las tasas más altas a nivel mundial. Pero pues como que vamos contracorriente, ¿no? O sea, a nivel mundial lo que están haciendo es aumentar la tasa de donación por muerte por cadáver.
¿Por qué? Porque pues implica menos riesgo y además un donante vivo solamente es para un órgano y un donante cadáver Puede ayuda, varios. salva la vida de 8 personas y puede, como dijo la doctora Susana, beneficiar o mejorar la calidad de vida de 90. Entonces, en ese contexto estamos mal. El país líder en el mundo es España, con una tasa de donación de 40 por millón de habitantes. El país líder en Latinoamérica es Uruguay, que es ligeramente más grande en población que Sonora. Tiene una tasa de donación de 17.5. Y México está hasta atrás, está con una tasa de donación de 3.6 por millón de habitantes. 3.6. ¿Y por qué esto, doctor? ¿Somos así tan antisolidarios o es falta de información? No, yo creo que es lo segundo. Yo creo que es lo segundo porque ha quedado de manifiesto la solidaridad del pueblo mexicano, ¿no? Claro, yo espero que no sea mal concebida, ¿no? Porque se ha visto en las grandes catástrofes, pero la solidaridad día a día es en estos casos. Y bueno, ahí la doctora, quienes se enfrentan a eso, quizás nos pudiera decir mejor, pero sí, parte es la desinformación, pero también mucho es la imagen que se le transmite a la familia durante la atención médico-quirúrgica. Ahí hay áreas de oportunidad. Yo creo que aquí son varios factores, o sea, y vamos, esto no estamos encontrando el hilo negro ni mucho menos, sino es, número uno, ciertamente la información, pero número dos, y esta es una parte fundamental, ¿sí? Es la cantidad de personas entrenadas, o sea, los profesionales de la salud, que puedan trabajar en esto. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, no que estamos partiendo que para que haya trasplantes necesitas la donación. Si no hay donante, no hay trasplante. Exacto. Pero si tú ves ahorita en México cuántos coordinadores hospitalarios de donación hay, o sea, agentes que se dediquen que no solamente promuevan, sino que vean en los hospitales, en las terapias intensivas, los pacientes que tengan datos de muerte encefálica, que se acerquen a las familias, todo esto, realmente somos pocos. Somos pocos los que estamos trabajando en esto. ¿Por qué? Porque no es un trabajo hasta este momento remunerado, no al menos aquí en Sonora y en ciertas instituciones. Entonces, creo que no solamente es la solidaridad. Doctor, es voluntario y difícil. Así es. Pero muy necesario. Pero muy necesario. No solamente es parte de la solidaridad, no solamente es parte de la información, sino también de la formación de recursos humanos, del apoyo con los recursos materiales o no sé cómo llamarlo, logísticos. Acabamos de tener el último trasplante que hubo de hígado aquí, se pudo dar gracias al apoyo, precisamente ese apoyo es a lo que me refiero, para que pudiera venir el traslado en avión, que fue un avión comercial, bueno, pues hablando las autoridades de aquí para allá y hablando con la aerolínea que esperaran porque el equipo se había retardado un poco, o sea, una serie de cosas logísticas que por cuestión de minutos, minutos puedes perder, o sea, si ese vuelo se viene, se queda el hígado allá, Miguel no se hubiera podido trasplantar y una serie de cosas. Entonces, creo que esto es algo que no debemos todo descansar nada más en la sociedad, sino que tiene que ser en la sociedad, en lo administrativo, y obviamente una parte fundamental, y aquí ustedes nos pueden apoyar, es precisamente en los medios, en la difusión. Así como se dan esas noticias a veces muy amarillistas, de demandas médicas, de situaciones nota roja que sean, bueno, ¿por qué no hablar de lo bueno también? De las donaciones, de los trasplantes, del el paciente que va bien, de los que se mejoran.
Creo que ese tipo de noticias impactan más. Creo que si tuviéramos todos una idea de todos los beneficios que acarrea una donación, Por supuesto. cambiaría nuestra Claro, y no solamente llenar a la gente de información de dona, haz esto, haz esto, porque llega un momento en que saturas. Claro. ¿Sí? Tienes que dar la información precisa, De la todo información, lo lo que se necesita, ¿sí? Para que esto pueda seguir adelante. Y válgame la expresión, pero te lo voy a decir así, en esto justamente nosotros, los humanos, los seres humanos, somos la materia prima. ¿Sí? Y si no hay una decisión por medio y si no hay unas ganas de ayudar, ahí se detiene. Pero te vuelvo a insistir, esto no solamente hay que dejárselo a la sociedad, es un trabajo de los grupos parlamentarios, administrativos, de la información, o sea... Sí, necesitamos crear estructuras, necesitamos presupuestos, necesitamos espacios en los medios de comunicación. Mira, si yo te pregunto a ti realmente, o a algún chico en las escuelas, o sea, ¿a cuántos les han hablado realmente de la donación? Muy poquito. Y si te hablan es nomás en septiembre porque es el Día Nacional de la Donación y se acabó. ¿Sí? Pero ese tipo de cosas son las que hay que modificar, o sea, tener un acercamiento continuo, estar presente, ver la gente que esto no es algo de cuando me pueda llegar a suceder, ver que todos estamos expuestos. Tenemos el caso de Ena, una mujer joven, hace 9 años, no es cierto, también ahorita, sana, o sea, sin ninguna, o sea, nos puede pasar. He tenido pacientes que en un accidente, un golpe, etcétera, llegas a tener una limitación la probabilidad está ahí, ¿no? ¿Verdad, Marco? En eso que comentaba de la estructura, sí es cierto. Y el ejemplo más claro lo tenemos con dos en Guanajuato. Por ejemplo, Guanajuato ha aumentado su tasa de donación muchísimo en un par de años para acá. ¿Cómo? Puso en los hospitales, o sea, dio por válida o cumplió lo que está en el reglamento, en la ley del coordinador hospitalario de donación, y los puso a ellos a que se dedican. ¿Cuál es su trabajo? Promover la donación. Y promover la donación, y cuando hay un potencial donante, estar ahí. No que, como se hace en muchos otros lugares de la República, es de que el coordinador hospitalario de donación, si no hay una donación, bueno, ¿sabes qué? Muévete para acá, y muévete para allá, y muévete para allá. Y luego aparte, cumples tu horario de 7 a 3, pero y ahí si hay una donación vas a venir a las 8 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 5. Entonces, no se puede. Pero aumentó muchísimo, o sea... Pues es una muy buena recomendación, una gran oportunidad. O por para ejemplo, Sonora, ¿no? sí, un hospital en la Ciudad de México, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS, un monstruo en tamaño de institución, hace 5 años no pintaba. Claro. O sea, porque tenían un solo coordinador hospitalario de donación. El IMSS se puso las pilas, y reconocimiento al IMSS en lo que están haciendo. Entonces, en cada unidad hospitalaria que conforman ese centro médico, en las unidades generadoras, urgencias y terapias intensivas o intermedias, puso coordinadores. Entonces, es el centro médico de tener uno, creo que aumentó como a 20, algo así, coordinadores de donación, los 3 turnos, los 7 días a la semana, y ahí están, los números son que están en los primeros 3 lugares en donación en general, por corazón, por parada cardíaca, por muerte encefálica, lo que sea, pero ahí están, ¿no? Entonces, qué importante. No es descubrir el hilo negro. ¿Qué hicieron? Replicaron lo que en España hace 20 años descubrieron. Pon a alguien ahí y esto va a ser. El resto es de la sociedad, la información, lo que ustedes nos pueden ayudar y todo eso, ¿no? Me queda medio minuto y quiero aprovecharlo con Ena. ¿Qué le dirías a la gente para que se tomara en serio este tema de la donación? Que es gente con una vida la que lo está necesitando. Es que le pongan carita, que le pongan nombre al receptor, porque escuchan receptor y me da la impresión que piensan que es así como un robot, ¿no? Pero al darse cuenta que es gente
igual la persona de al lado, igual puede ser tu mamá, tu hermana, tu prima, tu amigo, tu novio, y que esa persona tiene una vida, tiene ganas de vivir, que se le está truncando por una cuestión física. Y si la gente puede donar cuando ya no lo ocupe, hacerlo. A final de cuentas, tú no te vas a llevar tus órganos al cielo. Y es una acción de amor, es una acción, es el acto más puro de amor que se puede tener. Es darle vida a alguien y no necesariamente limitado hacia las mujeres, ¿no? Es darle vida a alguien y darle un sentido a la muerte. Pues yo quiero hacer una invitación, sumarme a lo que han dicho los doctores, Diana, de la importancia de la donación. Podemos hacer una diferencia y podemos darle profundidad y trascendencia a nuestra propia vida. No es un tema que podemos dejar para cuando suceda. Tenemos que platicarlo, tenemos que informarnos, tenemos que concientizarnos y tenemos que ser activos a través de la promoción. Y aquí hay una parte pendiente. Por un lado, la autoridad tiene que tener las estructuras para que esto suceda y la gente tenga información a tiempo, pero también necesitamos que los medios de comunicación, el propio sector educativo, tome este tema y pueda quitar todos esos mitos, toda esa desinformación que está causando grandes daños y que nos quita muchas oportunidades. Como bien lo dice Ena, puede ser un acto de amor más puro, de lo más grande que puede haber y una gran ilusión sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Para eso somos humanos, para ayudarnos unos a otros. Muy bien, quiero agradecer, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Marco, gracias por la invitación. Gracias, doctor, y gracias por tu Marco. trabajo, que sé que es muy intenso, y gracias también por meterle tantas ganas. Diana, felicidades. Gracias. Felicidades, porque no solamente eres una sobreviviente, sino que también nos conmueve mucho esa visión que tienes hoy de vida y que puede ayudar a que muchos tengamos mayor sensibilidad. Muy bien, soy Marco Paz y aquí los esperaremos en el próximo programa.